1938 se abrió el primer delfinario del mundo en Florida, para que niños y adultos pudieran disfrutar de las actuaciones de los simpáticos y sonrientes delfines. El más famoso de ellos se llamaba Flipper, que entre 1962 y 1996 protagonizó 3 películas y 2 exitosas series de televisión, que contribuyeron a popularizar la idea de que los delfines viven felices en cautiverio y de que les encanta actuar. Se estima que en el mundo hay más de 2.000 cetáceos en cautiverio en más de 60 países. En España hay 11 delfinarios, propiedad de 2 multinacionales. ¿Cuál es la realidad de estos centros de esparcimiento? ¿Se justifica su existencia? ¿Los animales viven ahí también como nos lo pintan? Para contestar estas y otras preguntas, contamos como siempre con nuestro naturalista de cabecera, Luis Miguel Domínguez. Hola. ¿Qué tal? Hola, Luis Miguel. Bien. Muy bien. Te tengo que confesar que cuando yo tenía 11, 12 años, televisión en blanco y negro, no me perdía un solo capítulo de Flipper. Yo tampoco. Y flipa. Bueno, flipaba pensando en que nosotros que tenemos que conformarnos con tener perros y gatos y este chico que tiene un delfín que es su amigo. Sí, yo lo recuerdo exactamente como tú. Recuerdo ese tiempo en el que Furia y Skippy, el canguro, también aparecía por ahí. Era un tiempo en el que los animales en cautividad formaban parte de una supuesta felicidad de los humanos de aquella época. Luego hemos sabido con el tiempo que de todos los personajes que aparecían en la pantalla había un único ser que no era feliz. Ese era el delfín. El delfín evidentemente era infeliz. Y tanto es así que ha cambiado en este aspecto, la sociedad va cambiando en buena dirección, yo diría. Y te voy a dar una noticia ahora mismo que pone de actualidad esta cuestión. Acaba de ser prohibido ya, per seculum seculorum, los aquarium en Bélgica. O sea, Bélgica acaba de conseguir ser el 7º país del mundo y el 4º país de Europa que ha prohibido los delfinarios. De hecho, en Brujas hay uno muy importante en Bélgica al que a la hora de renovar se le obliga a que antes del 2037 cierre definitivamente, y para dar tiempo desde hoy hasta esa fecha a poder coger esos ejemplares de diferentes cetáceos y llevarlos a mar abierto a intentar adaptarles a una vida en libertad. O sea que Bélgica se suma por fin a través del trabajo de una entidad que lleva muchísimos años, una entidad animalista que se llama Gaia y a la que yo felicito desde aquí. Te felicitamos, Gaia, gracias de corazón. Lo hace este canal con todo el amor y con todo el cariño. Después de tantos años de lucha han conseguido que su gobierno haya dicho no a esta cosa infame que son los aquarium y los delfinarios especialmente, ¿no? Donde orcas y delfines, marsopas, calderones y belugas se exhibían con tanta naturalidad. Pues ya sabemos que no. Sí, se acabó. También hay otra cosa que está ocurriendo este año, que el Sea Aquarium de Florida, que funcionó durante 70 años y ha soportado incluso, creo que 4 ciclones que casi lo han destruido, era el acuario donde vivía Flipper, que realmente Flipper sabemos que era Katia, que era una delfina hembra, y que a lo largo de los años tuvieron que cambiarlo no sé cuántas veces. Sí, y bueno, el Sea Aquarium, el estado de Florida no le ha renovado los permisos en marzo y parece que este año tendrán que cerrar y ver qué hacen con todas tanto las instalaciones con todo creo que tienen 200 animales ahí. Claro, se ha comprobado con claridad
que el nivel, me atrevo a decir, intelectual de los delfínidos en general, de las orcas, de estos cetáceos, es incompatible con una vida en cautividad. Es incompatible la inteligencia, el sentimiento que tienen estos animales, por cierto, sociales, a los que les gusta convivir junto a los suyos. Eso es absolutamente incompatible con el hecho de una vida en un delfinario, en un lugar donde además se les obliga a hacer cosas que no quieren hacer y el estrés aparece y por tanto la inmunodeficiencia en cuanto a la hora de poder protegerse de enfermedades contagiosas que van a llegar porque el animal está inmunodeprimido, está mal, están enfermando y ante eso los países con muy buen criterio por fin nos han ido haciendo caso a todos y van a privar de ese espectáculo absurdo, asqueroso y asesino a su ciudadanía. Bélgica es hoy uno de esos países, afortunadamente. Vamos a ver si poquito a poco España también, con algunos de los negocios en base a este hecho que tienen desarrollándose en la isla de Mallorca, por ejemplo, o el Loroparque Canario y tal, vamos a ver qué acaba pasando, ¿no? Pero indudablemente España no quiere este espectáculo de muerte, de tristeza. Sí, sí, hay una organización en España que es FADA, que tiene su campaña SOS Delfina, que es la que mejor está estructurada para poder llegar a que la legislación prohíba de una vez los delfinarios y todo el tipo de parques acuáticos en España. Claro, es en definitiva un trabajo muy bien llevado, muy bien elaborado por diferentes entidades animalistas que han luchado y llevan haciéndolo muchos años para empezar en contra del viento, porque incluso desde la más absoluta indigencia mental hay personas que dicen que un delfinario es un lugar idóneo para amar a los animales, que ese negocio tiene que ver con la defensa y la protección de los cetáceos, ¿no? Entonces, ante esto, diferentes entidades animalistas y conservacionistas han tenido que hacer mucho pasillo, mucho trabajo legal y jurídico para conseguir que se le corte las alas a quien va en contra de los tiempos, ¿no? Sí, porque de hecho, volviendo a nuestro héroe de infancia, Flipper, el entrenador creo que se llamaba Rick Barry, o no, Rico Barry, y es muy interesante porque él ha contado que cuando empezó, hay un documental que lo pueden buscar, cuando él empezó, cuando le encargaron de entrenar un delfín, él no tenía la menor idea Sí. que se pudiera, si se podía o no. Y no había tampoco una sensibilidad al respecto, ¿no? Pero que después de años, él llegó a tener una gran empatía con Katia, que fue la primera, y Katia se suicidó. Katia dejó de respirar. Sí, sí. En un espectáculo dejó de respirar y él se dio cuenta que había estado 10 años fomentando un espectáculo tan espeluznante como eso y a raíz de eso se volvió un activista en contra de los delfinarios. Sí. Porque además, lo mismo que hemos conversado en otras ocasiones, por cada gorila que hay en un zoo, por cada delfín que hay un delfinario, se matan centenares de delfines. Es famoso el lugar en Japón, que hay una bahía. Sí, en la península de Ki. Yo he estado allí en Japón. Es muy difícil decir, hola, soy amigo de los delfines, vengo a dar un paseíto por aquí. Ojito ahí en la bahía de Ki, porque te puede costar un disgusto. Y sé de lo que hablo, sí.
Sí, porque nos puedes contar un poco, es como una bahía en No, donde concentran una cantidad de delfines en cierto momento del año, ¿no? es un lugar que, como en el caso de Islas Feroes, todavía se siguen desarrollando al año ciertas tradiciones que tienen que ver con matanzas ingentes. Nunca podrás imaginar cómo el mar se puede volver rojo de la sangre de miles y miles de delfines que son matados de manera absurda. En esa zona de Japón, igual que en Islas Feroes, hasta los niños se les dan cuchillos para que salgan a matar a los delfines a los que se empuja del mar hacia el interior, hacia las playas. El delfín llega incluso a tocar la arena de las playas y está ahí en tierra y ahí se le masacra, ¿no? Esto pasa y dicen que es por la tradición. Es que no podemos traicionar a nuestras tradiciones, joder, qué mierda, ¿no? Qué poco hubiéramos avanzado si no hubiéramos traicionado tantos y tantos lacres culturales como todas las sociedades, por cierto, tienen. Todas. No hay ninguna que yo conozca que no los tenga. Pero que me parece que posiblemente en el principio de los tiempos, cuando uno no tiene referentes o espejos en los que mirarse, me parece que hasta ahí puedo entender que las tradiciones se ejecuten y se lleven a cabo. El problema es cuando, con la información que hoy tenemos, con la interconexión entre millones de seres que hoy tenemos, los territorios ya no están aislados, forman parte todos ellos de una cartografía mundial. ¿Cómo es posible que todavía hoy alguien decida que en Feroes cada año se tengan que matar 30, 40.000, 50.000 delfines por la tradición? No. Lo que merece Dinamarca en este sentido, pero ya, es una reprimenda social. Nada de turismo allí, nada de consumir sus productos. Venga, vamos a extorsionar a una gente que además tiene encarcelado todavía a Paul Watson en Groenlandia. Jode con Dinamarca, qué bonito país, qué belleza, qué verde es todo, qué verde era mi valle, qué verde era mi valle. Sí, sí. Bueno, has tocado el tema de Paul Watson, que lo tocaremos en otro programa porque está una cosa muy grave y todavía no sabemos cómo se va a resolver. Sí, volviendo a lo de los delfinarios, porque además, como en tantos otros centros de explotación animal y de espectáculo con animales, también se dan esa aureola de que ellos contribuyen a salvar algunos especímenes y con la idea de que los van a reintroducir en la naturaleza, cosa que nunca se ha dado. No. El asunto no es sencillo, no digo que lo sea. Pero si de verdad las autoridades de los diferentes países se alinean en la única dirección posible, que es la ético-moral que nos distingue, es así, de otras situaciones, si hay una alineación, no soporta la prueba del algodón ninguno de estos establecimientos. Ninguno. No, es que nosotros colaboramos. ¿En qué colaboran ustedes? ¿Qué estudio están haciendo? ¿Por mor de qué este animal lleva 30 años cautivo? Cuéntemelo usted. Y si no me lo cuenta bien, va a ir a la puta cárcel. Entonces, recuerde bien esto, no vaya a ser que se equivoque usted al asesorarse. A ver si de verdad la justicia se impone, ya que no lo hace para el Homo sapiens, que se imponga para nuestros hermanos animales, que lo haga para la fauna, hombre. Queremos que la justicia ya responda, de verdad. Sí, porque además es escalofriante pensar que casi todos estos animales, porque los delfinarios ya no tienen solamente delfines, también han tenido orcas, que parece que también son muy espectaculares.
y esos animales viven 30, 40 años metidos en unos tanques en los cuales apenas pueden moverse. Y Sandro, mira, el primer paso para que la justicia se imponga en ocasiones es la propia reivindicación del ser que está siendo tratado injustamente. Las orcas se han convertido en una amenaza para sus cuidadores en diferentes de estos lugares. Ha habido muertos, ha habido personas, cuidadores que se dedicaban a las orcas que han muerto, han sido asesinadas por el animal que ha dicho hasta aquí, se acabó, aquí, este es el punto. Y esto ha pasado con las orcas y va a pasar con los delfines sin duda y va a pasar con animales que han enloquecido para empezar, están locos, pobrecitos. Sí, de hecho es llamativo que en cierto momento una empresa de productos farmacéuticos hizo pública la cantidad de antiácidos estomacales que vendía. Pero no es posible que la población humana consuma tantos antiácidos. Y resulta que los mayores consumidores de antiácidos estomacales son los delfinarios, porque al ser mamíferos tienen unos estrés tan grandes Claro. que consumen lo mismo que Maalox, Alka-Seltzer, Almax, etc. Sí, que una persona que sí, tiene problemas. Los envases para los delfinarios son tanques de 100 litros para poderles suministrar ya como una cosa, un producto de uso cotidiano. Sí, no, está claro. Está claro. Sí, pero si la industria del espectáculo ha hecho tanto en contra de esto, pero es llamativo que muchos de los activistas en contra de los delfinarios vienen del otro lado, claro. Sí, son entrenadores a los cuales les pareció Claro, súper romántico, súper divertido en cierto momento cuidar delfines, pero que han llegado... Esa es la auténtica evolución, esa es personas que evolucionan, personas que con su vida están dibujando para todos un retrato de una injusticia que va a girar gracias a que ellos van a trabajar en otra dirección. Claro, está claro. Y bueno, creo que ha quedado bastante claro que no hay que ir a parques acuáticos. Y no olvidemos, Sandro, que Bélgica acaba de dar un paso al frente. Fíjate, el delfinario de Brujas es muy importante, es un foco económico de interés para Bélgica, pero solo hasta el 2037 van a poder ustedes llevar a cabo su actividad. A partir de ese momento está... 37. Sí, está totalmente prohibido a partir de ese momento y este es el tiempo que les damos para que acomoden a esos delfines en el mar abierto. En fin. Sí. Bueno, supongo que será un plazo tan largo porque Claro. no hay manera de resolverlo antes, ¿no? Deben tener problemas legales, evidentemente, que bueno, ya hay una voluntad política, que esa es la más difícil de activar, y esa es la que ha conseguido esa entidad, Gaia, en Bélgica. Sí. Sí. Y FADA, aquí en España, Claro, es por la que lo supuesto. lidera. Y bueno, y lo que estábamos comentando antes, el Sea Aquarium, que era así como una institución que uno creía que ya al tener 70 años funcionando, sencillamente, Claro. sencillamente el Estado de Florida le ha dicho, podéis seguir porque constitucionalmente, legalmente no lo podemos prohibir, pero aquí no. Y les han dado un plazo para que eso se desmantele. El ejemplo es muy importante. Si Florida, tú fíjate, Miami, con todo lo que mueve, dice no, dice hasta aquí, ese ejemplo evidentemente se va a ir moviendo por todo el planeta. Y eso es la importancia que tienen también espacios de divulgación como este, para informar a la ciudadanía
de los pasos que se van dando, porque no todo es negro, no todo es chungo, no todo es feo, no lo es. Y si divulgamos la parte positiva de esta lucha, vamos a ver cómo el ejemplo va a ir contagiándose de unos países a otros. Sí, y ojalá uno de los primeros países, que además es el que tiene 11 delfinarios, es España, si logramos que no sea el último de la fila. Está claro, está claro. Claro. Bueno, como de costumbre, el tiempo es nuestro principal enemigo. Esperamos que los argumentos que hemos exhibido hoy sean suficientes para que no vuelvan a poner un pie en un delfinario y se pasen al lado de los que tratamos de hacer que todas estas cárceles de animales se cierren. Este fue un capítulo más de La Mirada Naturalista de vuestro canal Animales con Derechos.